Bueno, muy bien. Lo habíamos adelantado en el bloque anterior. Nos vamos a ocupar de dos cuestiones muy importantes. La primera de ellas, que volvieron las pintadas antisemitas. Esto siempre preocupa y es lógico que preocupe, porque siempre es un mascarón o una punta de un iceberg de cosas que empiezan a manejar en lugares más profundos de nuestra sociedad, y hay que prestarle mucha atención cuando aparecen. Y lo otro es la cuestión de la guerra, ¿no? Entonces, vamos a analizar todo esto. Ahí estamos viendo algunas de las pintadas y lo vamos a hacer con Sofi Segalis, que es estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Tamara Lalis, que es periodista especializada en Medio Oriente, y nuestro amigo Kevin Ari Levin, que es sociólogo y también es especialista en Medio Oriente, que ya están con nosotros. Gracias. Gracias a todos por venir. ¿Quién quiere empezar? Bueno, vamos a empezar con el tema de las pintadas. ¿Les parece? ¿Qué piensan de las pintadas? Bueno, la realidad es que a partir del 7 de octubre, si bien siempre hubieron distintos mensajes, esos mensajes fueron tendiendo a tener tintes de antisemitismo, como por ejemplo igualar Israel a ISIS, Israel como un estado nazi, y todo eso obviamente a partir de la historia, en este caso yo como judía, duele mucho. Y bueno, nada, también distintas persecuciones en la facultad, no solo de filosofía y letras, de psicología, de medicina, de derecho. Eso es lo que preocupa, no el reclamo obviamente al cese al fuego, sino todo esto que estoy mencionando. Tamara, ¿por qué surge esto? Para vos, ¿cuál es la interpretación que le das? ¿Es antisemitismo? No, primero, creo que hay una confusión en el término. Yo soy, por ejemplo, de origen árabe, yo soy semita. Entonces, el término antisemita es un poco... está desvirtuado. En todo caso, se puede decir anti-israelismo, antisionismo, judeofobia o islamofobia, pero decir antisemita, ¿a qué colectivo te estás refiriendo? Okay. Nosotros también hemos recibido en nuestras redes sociales muchas amenazas en nuestras instituciones y a las personas físicas también. En la calle se han recibido muchas amenazas. Yo puedo mostrar ahora mismo, hoy, el día 25 de noviembre estamos por hacer una bicicleteada por La Paz. Vamos a estar desde Parque Centenario, y aviso ya, Parque Centenario hasta la Embajada de Palestina, y ya en esos avisos que hemos hecho en las redes sociales nos han dicho de todo, nazis a nosotros, nazis nosotros. Cuidado, tengan cuidado con los chicos y las mujeres y los ancianos que los pueden secuestrar. Cosas horribles están pasando. Entonces, no se puede prohibir a la gente que se manifieste, pero hay un límite a la forma de manifestarse, a las agresiones, a las amenazas. Hay gente que recibió amenazas tirándole pintura en las casas, en la puerta de las casas. Hay gente que... ¿A quién te referís, por ejemplo? ¿A qué persona le tiran pintura en la puerta de la casa? Hay personas de la comunidad islámica de Floresta que le han ido a tirar pinturas en la puerta de la casa porque puso una bandera palestina en la ventana de su casa, en el balcón de su casa. Hay un muchacho de Mendoza... Espera, Kevin, ¿es una provocación por una bandera de Palestina en este momento? No, de ninguna forma. Yo creo que todo tiene un contexto. En lugar, una aclaración al tema semántico. Desde que se acuñó la palabra antisemitismo por Wilhelm Marr en Alemania a fines del siglo XIX, siempre se refirió a odio a los judíos. Es verdad que semita se refiere a una palabra de lenguaje que incluyen al hebreo y el árabe, pero una palabra no es su lenguaje, no es su origen etimológico. Si no, deberíamos sorprendernos de que recibimos nuestro salario en dinero y no en sal. Una palabra es el uso que se le da y siempre se refirió al prejuicio antijudío. Ahora, en el caso de las acciones que venimos viendo, tenemos que empezar preguntándonos qué es una acción antisemita. Por supuesto, tengo que empezar diciendo, nada de lo que está pasando en el mundo justifica ningún acto ni antisemita ni islamofóbico. Por supuesto que esto muchas veces pasa en escenarios de conflicto en el Medio Oriente. Sobre todo me parece gente que siente que tiene que intervenir de alguna forma, pero empeoran muchísimo las cosas. La definición de antisemitismo que adoptó Argentina es la definición de la IRA, la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, que establece que es un acto antisemita responsabilizar a los judíos del mundo por las acciones del Estado de Israel, que es un acto antisemita comparar el establecimiento del Estado de Israel con una actividad racista o con la Alemania nazi,
y negar a los judíos el derecho a autodeterminación que se garantiza a los demás pueblos, y que es un acto antisemita comparar las políticas del Estado de Israel con las de la Alemania nazi. Toda esta forma de antisemitismo la estamos viendo no solo en actos espontáneos en la calle, sino que también la estamos viendo hoy en Argentina, fogoneadas, incluso por organizaciones y dirigentes políticos. Espera. ¿Es así? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo desde que se acuñó ese término. Estamos hablando de, reitero, los árabes somos semitas, entonces si cuando se hace alguna alusión al tema antisemita, si se está refiriendo al tema árabe, a los judíos, Está a los bien. israelíes, entonces ahí tenemos que hacer un parate. Está ¿no? bien, pero digo, Pero superemos la después- cuestión del término. Vamos a lo que después, está al tema- pasando. No, nada justifica. Nada justifica ninguna agresión hacia nadie. Ahora, las atrocidades que se está viendo hoy en día, que eso también, hay que ver también la sociedad israelí, cómo puede soportar que su propio gobierno, un gobierno de ultraderecha, el gobierno de Netanyahu, salga un dirigente, el vicepresidente del Parlamento, hoy salió a decir, hay que incendiar, hay que quemar Gaza. Hace una semana atrás, el ministro el ministro de Patrimonio salió a decir, hay que tirar una bomba atómica en Gaza. O sea, hay cosas que se están fogoneando desde la misma dirigencia ultraderechista de Israel. Entonces la sociedad israelí también debe estar cansada. No olvidemos que hasta hace poco Netanyahu tenía problemas, manifestaciones en la calle por una cuestión judicial. Entonces esto le vino como anillo al dedo, porque lo que ha hecho es unir a una sociedad donde está de alguna forma también dividida las cuestiones internas de ellos. Entonces hay que buscarle, hay que ver todo el contexto, no enfocarse únicamente en una pintada en una universidad. Por eso te digo, también hay cuestiones que atañen a la otra parte. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Tenés la misma mirada, Sofía? No, o sea, yo lo que propongo es pensar un poco en las personas que tienen familiares que han muerto en esos kibbutz de la forma en la que sabemos que murieron, ¿sí? O sea, mi hermana está allá, tengo gente desaparecida. ¿Cómo me puedo sentir yo si entro a la facultad, que tiene que ser un lugar seguro, ¿sí? Que es mi casa de estudios, me tengo que sentar al lado de compañeros donde reivindican el accionar de Hamás? Y con esto me estoy refiriendo a Hamás, no al pueblo palestino. Eso es muy doloroso. O sea, tenemos que seguir rindiendo parciales, finales en este contexto. Es una angustia. Vivimos con una ansiedad. Hace un mes yo me despierto con pesadillas, no duermo bien. Durante 3 semanas no quise ir a la facultad. A eso voy, ¿sí? Cuando reivindican el accionar de Hamás, ¿cómo nos podemos sentir en un contexto nacional e internacional donde en Caballito, a cuadras de mi facultad, ha aparecido una svástica? En Flores ha aparecido también a cuadras que Hitler se quedó chico. Entonces, ¿cómo nos podemos sentir nosotros estudiantes sabiendo que hay compañeros que van a salir a analizar el futuro, porque somos cientistas también sociales de esa facultad, con esta mirada? Eso es lo que a nosotros nos duele y nos preocupa y nos hace sentir inseguros en nuestras casas de estudio. No, yo te entiendo. También hay que entender que hace 75 años el pueblo palestino viene siendo ocupado, castigado. Hay limpieza étnica, lo dicen inclusive intelectuales, lo dicen organizaciones israelíes como B'Tselem, lo dice un historiador famosísimo en el mundo israelí, como es Ilan Papé, la limpieza étnica que viene siendo practicada. Obviamente el terrorismo de Estado que está llegando a su límite. Ustedes vieron, hoy por ejemplo, Israel bombardeó una escuela de la UNRWA, que es la Organización de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en el norte de Gaza, en Jabalia. Una escuela, o sea, niños. Hasta ahora, antes de que yo llegue aquí, 200 muertos, 200 niños muertos hoy. En menos de 40 días, 16.000 muertos. En nuestra dictadura desaparecieron y murieron 30.000. En un mes, 16.000 en Palestina, en Gaza. Frenemos Entonces, un poquito. A ver, ¿y vos qué pensás, Kevin? La comparación me pareció totalmente improcedente y hasta irrespetuosa. No hay que olvidar cómo empezó la guerra. En su momento, cuando ISIS hizo los actos de decapitaciones y de secuestros y de asesinatos que vio todo el mundo, la enorme mayoría de la comunidad internacional y el mundo musulmán condenó los actos de ISIS. No estamos viendo una condena similar de Hamás, sino al contrario, tenemos que venir acá y escuchar
justificaciones, relativizaciones, como si fueran las acciones de Israel que hubiesen llevado a los pobres combatientes de Hamas a secuestrar, violar y tener todavía rehenes a bebés en contra de toda norma internacional. Entonces, si vamos a hablar del derecho internacional, podemos también aplicar esa vara a ambos lados. Lo que está haciendo Hamas es absolutamente ilegal. Israel fue claro en este sentido, y esto también fue reafirmado por otros actores de la comunidad internacional, para poder negociar otro tipo de ayuda internacional, mejoras en la situación de Gaza. La responsabilidad está del lado de Hamas. Y mientras tengamos que escuchar de fuera del conflicto personas que justifican o le bajan el tono a las acciones de Hamas, entonces es muy difícil. Hamas podría en cualquier momento liberar, ni siquiera digo la totalidad de los rehenes. ¿Qué dijo Estados Unidos? Por lo menos mujeres, niños y bebés. Porque hay bebés retenidos por Hamas, incluyendo el rehén más joven, que es un ciudadano argentino-israelí, Kfir Vivas. Y hay 20 ciudadanos argentinos, de los cuales no pareceríamos estar encontrando mucha solidaridad, en un crimen que parece que si fuera en otro contexto, entonces generaría solidaridad. Pero son israelíes y son cómplices entonces de las acciones del gobierno. Pero la sociedad israelí y la comunidad judía no son monolíticas. Todos esos actos que describiste, del ministro israelí, del parlamentario israelí de ayer, fueron profundamente condenados por la sociedad israelí. Ninguna de esas personas está en el gabinete de guerra, ninguna de esas personas está en un lugar central del gobierno, y hoy la figura de Netanyahu está profundamente descalificada al interior de la sociedad israelí. De hecho, hoy hubo una conferencia de prensa donde todos los periodistas le preguntaron a Netanyahu de alguna u otra forma si va a renunciar. Y él dijo que no va a renunciar, hay que ver cuánto tiempo puede sostener esa posición. ¿Dónde está la condena jamás? ¿Dónde está el llamado a liberar a los rehenes? A ver, acá no vengo a justificar ni a Hamas ni a ninguna agrupación. Yo estoy Pero estamos de en acuerdo las que fue terrorismo. antípodas, estoy en las antípodas ideológicas de Hamas, en mi persona, en las antípodas. Pero estamos de acuerdo que fue terrorismo. Terrorismo es un terrorismo, siempre es relativo a quién lo dice el terrorismo. ¿Se acuerdan que hace años atrás Mandela era terrorista? Mandela no secuestraba bebés. Mandela estuvo No en violaba la lista, mujeres, Mandela. Estuvo en la lista. Déjame terminar, yo no te No, está corté. bien, pero digo, me parece importante aclararlo. Pero No hay por un favor, Mandela en Hamas. trata de respetar mi tiempo. Perfecto. Yo te respeté. Mandela fue acusado como terrorista, fue encarcelado, estuvo en la lista negra de Estados Unidos y la Unión Europea, o de los europeos en ese momento en la Unión Europea. Luego terminó siendo el gran adalid de la libertad de los pueblos y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, por eso digo, yo acá no vengo a justificar ni dejar de justificar a ninguna organización. Es más, cuando en Siria, yo soy siria, cuando en Siria atacaban los grupos extremistas, por ejemplo, la Hermandad Musulmana frente al Nusra, ¿saben quién los atendía en los hospitales militares? Netanyahu. En el Golán. Entonces, no es una cuestión de quién es terrorista y no es terrorista. Y esto está bien documentado, hay mucha filmación acerca Sí, no de este entiendo la tema. relación nada más. Nada más que para saber cómo se maneja. Ayuda humanitaria en el medio del conflicto en Siria es una... Quiero terminar la idea. Entonces, es Son para adultos saber... los dos, se tienen que respetar. Ni hace Sí, falta sí. que yo diga. No, es que diga como... nada. No, Ahora parece que está perfecto. mal proveer ayuda humanitaria en el medio de una guerra civil. Entonces, vemos ahora cómo opera el Estado de Israel, que le ha cortado la electricidad. Hay niños, ahora en el hospital, hay niños que estuvieron en incubadoras, hay más de 30 niños bebés que están sin la incubadora, están por morir, no hay agua, no hay alimentos, no hay medicamentos, no dejan entrar la ayuda humanitaria. Gaza desde el año 2015 está cercada por aire, por tierra, por mar. Lo han dicho que es una cárcel a cielo abierto. Hoy es una fosa común, lo dicen todos los pueblos. Ustedes han visto las marchas millonarias, miles, 1 millón en Londres hace una semana. Los pueblos se están manifestando, se están dando cuenta que no se puede seguir así. Hay que darle la libertad a los pueblos para que se autodeterminen. ¿Cuántos años hace que está ocupada Gaza, que está ocupado Cisjordania? Hamas no está en Cisjordania, sin embargo atacaron Cisjordania. Hamas es del año 87. Pero estamos hablando desde el año 1947, cuando comenzaron a atacar a los palestinos. El conflicto es largo y extenso. El apartheid que está ¿Me permitís, ejerciendo... por favor? Yo entiendo, advierto las posiciones que hay respecto de esta cuestión. Me parece que está bien que la gente
tenga la posibilidad de tomar también su decisión respecto de cuando los escucha a ustedes. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo, por eso te pido mil disculpas Sí, por no, haberte está bien, cortado no, recién. está bien. Pero lo que digo, me gustaría al final hacer un resumen de cada uno de ustedes, cómo están viendo toda esta cuestión. Me parece que vos lo que planteaste respecto del tema de las pintadas es una mirada bien, para tenerla muy en cuenta. Es la mirada de alguien que va a un colegio y se siente inseguro después de las pintadas. Digamos, en su condición de judío, la verdad que no debe ser nada sencillo. Sí, Y obviamente sobre la guerra, ¿no? Digamos, en lo personal tuve 2 intentos con personas de estas agrupaciones políticas en la facultad, invitándolos al diálogo para explicarles qué cosas son antisemitas y cuáles no, porque como dijo Kevin, poner una bandera de Palestina o pedir el cese al fuego no lo son, pero tildan, digamos, de que estamos siendo exagerados, de que estamos haciendo una banalización del Holocausto. No, o sea, yo estudio historia, hace mucho estudio estos temas, yo sé cuando hay cuestiones que son antisemitas y me alarman. Tengo familia que escapó de Europa, tengo familia siria también porque tengo parte sefaradí turca y también ashkenazí, entonces sé de lo que hablo y me encantaría que esos compañeros empiecen a tener esa mirada de querer construir, porque poniendo Israel es nazi o es ISIS no vamos a construir nada, así que esa invitación es al diálogo y a que puedan entender un poco a qué vamos. Seguro, seguro. Yo pienso que nadie va a liberar Palestina tirando abajo carteles de personas secuestradas, muchas de las cuales tienen ciudadanía argentina. En este momento estamos viendo muchísima deshumanización hacia el lado israelí en un conflicto que en realidad requiere mucha complejidad. Yo mismo estuve por invitación de Sofía y otros estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras y tuve que soportar como una agrupación, el Partido Obrero en la Facultad de Filosofía y Letras, me llamaba antes de la charla defensor de genocidio y me dejó claro que yo no era invitado, que yo no podía entrar a la facultad. Tuve que entrar escoltado, tuve que salir escoltado de la facultad como si estas agrupaciones fueran dueñas de espacios que son públicos. Así no se hace la paz, así no se ayuda a los palestinos, defendiendo, justificando, muy relativizando. Poco democrático, por cierto. Muy poco democrático, pero bueno, ¿qué nos sorprende? Cero democrático. Y tenemos dirigentes también que están abiertamente retuiteando, compartiendo teorías antisemitas, ya no antisionistas, porque decir, como Vanina Biasi dijo, que los judíos en un momento queríamos conquistar la Patagonia, lo retuiteó, es antisemitismo claro y tradicional. Pero parece que es la única forma en la cual algunos dirigentes políticos hoy encuentran de tener visibilidad en un mapa político que claramente los dejó abandonados. Y me parece que es algo bastante grave y de acá de Argentina tenemos que hacer lo posible para contribuir al diálogo. Yo igualmente creo que, y le voy a ceder la palabra para que cierre, yo creo que igual en todo esto hay matices. Están los extremos que vos has contado y pero después jamás hay es un gente extremo. también. Sí, por supuesto. Tener hoy rehenes pero es digo, un hay extremo. gente que tiene una mirada más racional de análisis del conflicto que no necesariamente puede compartir las ideas que Por supuesto. o la mirada sobre la guerra que tiene Israel. Por eso hay que darle la bienvenida al debate. Y el debate no se produce llamando a personas defensoras de genocidio De ninguna o manera. diciendo acá todos tenemos que Yo defender digo, hay la un causa límite. de Hamás. Yo creo que hay un Y no es lo mismo decir defendemos el pueblo palestino que defendemos a Hamás. Hay personas reivindicando abiertamente Hamás en Argentina hoy. Un minuto, Tamara. Bueno, Para cerrar. sí, yo apelo a la racionalidad de todos los dirigentes en el mundo, que no se vendan más armas, que Estados Unidos no entregue más armas, se están llevando por encima a la humanidad. Necesitamos la paz, pero paz con justicia. No se puede seguir ocupando territorio y tratando de desplazar en forma forzosa a la población de Gaza. Están queriendo desplazarla hacia el Sinaí. Entonces ya vemos cómo los del norte de Gaza los han desplazado hacia el sur. Están viendo las imágenes, son aterradoras realmente. Entonces queremos llamar a la paz, a la concordia del mundo, pero también a la justicia. Pensemos que en Palestina, en Cisjordania, la Palestina del 67, que es la que todo el mundo ha acordado que es territorio hoy ocupado por Israel, esa Palestina tiene que volver a ser de los palestinos y que no haya más colonias. Hay más de 600.000 colonos que han ido de Argentina, de Estados Unidos, de Uruguay, de Polonia, de Francia, a ocupar territorio de los palestinos. Entonces, queremos que
los palestinos estén en su territorio, que las leyes internacionales sean respetadas y las normas que del mundo entero y las resoluciones que hasta ahora las ha violado todas Israel. 900 resoluciones ha violado. Está bien, Entonces, para que haya paz tiene que haber respeto al derecho internacional, tiene que haber respeto a los Tamara, derechos humanos. Gracias. Como ustedes pueden ver, las miradas son diferentes, pero tienen que ver con una cuestión de un conflicto. Es decir, muchas de las cosas que plantea Tamara son, desde hace muchísimo tiempo, forman parte de los reclamos que tiene una comunidad, pero también hay una realidad. Digamos, todo esto no se estaría discutiendo, no tendríamos esta mesa si Israel no hubiese sufrido un ataque artero y a traición como lo sufrió, a civiles secuestrándolos. Y ahora, del otro lado, como lo cuenta Tamara, da la sensación de que como que hay excesos, producto mismo de esta mecánica, para algunos justificadas, para otros no, que tiene que ver con el conflicto. Pero como ustedes pueden ver, nosotros hemos tenido la posibilidad de escucharnos, con posturas absolutamente diferentes, algo que por desgracia el mundo y aquellos que tienen poder, dinero y los medios a su alcance, hoy no están pudiendo hacer. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida estamos con más.